Habíamos quedado ayer con esta imagen y esto es algo así como 6 imágenes que faltan todavía del tema este. Cuando terminemos las 6 imágenes estas, me esperan un segundito que paso para el siguiente tema que es el de los minerales, minerales. Pero mientras tanto terminamos con esta para terminar este segundo tema de la materia. Esto equivale a las ondas sísmicas. Ayer les expliqué cómo se producían los movimientos sísmicos, cuál era la verdadera causa de ellos. Bien, los sismos mayores se originan en zonas de contactos de placas. Los sismos menores se originan en fallas geológicas dentro de las placas. O sea, las placas internamente no son una unidad homogénea y maciza, sino que algunas están quebradas también internamente y parte de ese quebramiento son fallas geológicas que originan sismos menos intensos, pero se originan. Bien, la escala de sismos es hasta 10 grados. Que ocurra un sismo de 10 grados, eso es insoportable, insoportable. Toda obra de ingeniería, por más reforzada que se haya hecho, se cae. Y toda la gente humana que está alrededor de eso se mueren. O nos morimos si nos toca. Bien, es muy raro los sismos que ocurren. En el pasado geológico de la Tierra, este, si hubiéramos existido los seres humanos, hubiéramos tenido que crear una escala mucho mayor a 10 porque los movimientos sísmicos antes eran mucho mayores que lo máximo de hoy en día. Este, porque la tectónica, imagínense ustedes viendo subir toda la cordillera andina, que eso era una planicie y hoy en día son gigantescas montañas. Todo eso producía gigantescos sismos, que si de haber existido la raza humana o los animales, ya hubiera acabado con nosotros. ¿Ok? Bien, los sismos cuando se producen originan ondas sísmicas, que es eso que ustedes sienten. Algunos han sentido sismos pequeñitos que la gente dice, cuidado, está temblando, está temblando. La palabra temblor se ubica aproximadamente para sismos hasta escala 5 aproximadamente, no es totalmente fijo. Y de ahí arriba se llaman terremotos, ¿verdad? Pero todos son sismos, para indicar que unos son muy suaves y otros son muy fuertes. ¿Cuándo se origina? Origina eso que ustedes sienten, todos sentimos cuando se produce que todo tiembla, que todo tiembla. Esos son ondas sísmicas que se producen. Y son tres tipos de ondas sísmicas, que los voy a explicar al final, en este mismo transcurso de la clase. Pero lo que les quiero decir que esas ondas sísmicas, se los había dicho en el primer tema, que han servido para escudriñar cómo es que verdaderamente está constituido el interior de la Tierra en las diferentes capas, el núcleo externo, núcleo interno, manto y corteza. Porque hay ondas sísmicas que si se producen aquí, a esta misma profundidad, alrededor de todo este círculo, a esta misma profundidad no logra penetrar este cuerpo, sino que pasa tangencialmente y lo evade. Ese es un tipo de onda sísmica. Otro tipo de onda sísmica sí logra atravesar todo y se pasa al otro extremo de la Tierra. De allí fue que se logró determinar que a determinada profundidad hay otra capa porque hay ondas sísmicas que atraviesan sólidos y líquidos como esta y otras ondas sísmicas que atraviesan solamente sólidos que es como esta, como esta. Ok, vamos a detalle con esto. Por favorcito, preguntas, los quiero ver bien preguntones. Esto es precisamente cómo se transmiten las ondas sísmicas. Estas se forman tangenciales y estas logran atravesar, de acuerdo a la orientación que lleven. Épale, no vaya tan rápido. Aquí. Una de las ondas sísmicas que es la que primero siente uno, lo que pasa es que cuando le llega a uno el temblor, cuando tiembla, uno en lugar de ponerse a analizar las ondas sísmicas, lo que hace es salir corriendo.
por lógica, yo también salgo corriendo, porque a veces se me cae el techo de la casa. Este, pero cuando sientan un temblor de esos suaves, suavecitos, no salgan corriendo, pues eso no le va a tomar el techo, sino póngale atención. Primero sienten ustedes un ligero temblorcito muy suave. En el cuerpo de uno, uno siente que una onda del aire le llega a uno de un temblorcito muy suave. Y de repente llega un fuerte remesón. Primero suavecito y después un fuerte remesón. Esas ondas suavecitas que llegan primero que uno las siente son las ondas P u ondas primarias. Ondas primarias u ondas P. También se llaman, de las dos maneras se llaman. Esas ondas, una vez que se produce el, el terremoto o el movimiento sísmico, se, se transmiten de esta forma, longitudinalmente a su trayectoria, así. En línea recta, por decirlo así, para decirlo en criollo, se transmite en línea recta. Como se transmiten en línea recta, por eso es que son las primeras que uno siente, son las primeras que uno siente y que son suaves, así. Entonces se les llama ondas de compresión, porque en la medida que se va transmitiendo al sitio donde la punta de la onda llega, comprime la roca y una vez que esa onda pasa de ese sitio donde comprime la roca y pasa más adelante, la roca vuelve a su volumen original. Por eso se llama onda de compresión para decirle, aquí está la roca comprimida, aquí está comprimida, y aquí vuelve a su volumen original. En el momento que pasa, comprime la roca y después que pasa, vuelve a su volumen original. La comprime, no la quiebra, no la fractura. ¿Ok? Esa es la onda P, u onda de compresión, y se transmite longitudinalmente. Como se transmite longitudinalmente, o sea, en línea recta, es la que llega primero, es la que llega primero. Producto de eso, entonces, se produce también la onda S, u onda secundaria, u onda secundaria. Ella, a medida que va avanzando, no se transmite en línea recta, sino ondulada, ondulada, ondulada. ¿Ok? En la forma de transmitirse de manera ondulada, como tiene que estar dando tanta vuelta y tanta curva, pues es la que llega más tarde. La que llega más tarde porque tuvo más longitud que transmitirse. ¿Ok? Entonces, es la que llega más tarde, pero es la más, de las dos, es la más fuerte. Porque como es una onda que se transmite de manera ondulada, produce cizalla o rompimiento en el casos extremos, cuando, ya voy a explicar eso, cuando el movimiento es muy fuerte, entonces esta ondulación es tan fuerte que produce una ruptura aquí, aquí, o produce ruptura aquí. En los puntos de máxima flexión de la ondulación no siempre, puede producir fractura y hasta desplazamiento de este bloque con respecto a este bloque a lo largo de esta línea de ruptura. Línea o plano de ruptura, es mejor decir plano, porque es la verdad. Puede ser que este bloque se desplace horizontalmente, verticalmente, tanto hacia arriba como hacia abajo. Puede, alguno de esos movimientos, de eso depende de qué orientación tenga el sismo y qué intensidad tenga. Puede quedar flexada, pero no rompa si el movimiento es suave. Esta ruptura se llama cizalla. Cizalla. Eso que cizalla es sinónimo gramaticalmente en español como ruptura. Ruptura, una línea de ruptura. Entonces, las ondas S o ondas secundarias son ondas de cizalla o rompimiento. Y las ondas P o primarias son ondas de compresión. Las ondas primarias no rompen, no producen desplazamientos y las ondas S cuando rompen producen desplazamientos. Ese desplazamiento a lo largo de ese plano de fractura es lo que, bueno, me estoy adelantando muchísimos temas dentro de la materia, pero hay que decirlo porque hay, para que mejor comprensión de esto. Ese plano, a lo largo de ese plano de rompimiento que se pudiera producir aquí, por ejemplo, si esto se desplaza para allá con respecto a este y se desplaza para acá,
Eso es lo que se llama falla geológica. Falla geológica, cuando a lo largo de una línea de fractura se produce desplazamiento, cualquiera que sea la orientación de ese desplazamiento, vertical, horizontal o inclinada, cualquiera que sea el desplazamiento, ya eso es falla porque se originó desplazamiento. Mientras no se produzca desplazamiento y existe el plano de ruptura, es lo que se llama fractura. Fractura también, para que vayan sabiendo los nombres geológicos, también se llama diaclasa, diaclasa con D de dedo, diaclasa, diaclasa o fractura. ¿Ok? Bien, son los dos tipos originales de ondas que se produce al momento del movimiento sísmico, que ya le dije cuál es el momento, cuando hay tanta tensión acumulada en ambos bloques por las placas tectónicas que ya no se aguantan más el uno al otro y ¡pum! Se disipa la energía, ese es un momento de movimiento sísmico. Bueno, cuando estas dos ondas sísmicas llegan a la superficie terrestre, porque siempre esos planos de ruptura de las ondas de las placas tectónicas, siempre es a profundidad, a profundidad. Quiero hacerles una salvedad. La falla de Boconó, que pasa por aquí, por San Jacinto, en Mérida, pasa por San Jacinto y es contacto de placa entre la placa del Caribe. Yo estoy en mi casa en la placa del Caribe y Pico Bolívar es placas suramericana, suramericana, para que veamos. Y por San Jacinto pasa la falla de Boconó, que es el contacto entre esas dos placas. Bien. Cuando se producen ese movimiento, entonces, da origen a esas dos ondas sísmicas. Cuando llegan esas dos ondas sísmicas a la superficie, origina una tercera onda sísmica que es la destructiva para las edificaciones. Bueno, ya antes de, aquí está, la onda P, onda de compresión, se transmite así. La onda S se transmite ondulada. ¿Ya? Y esta es la onda, la tercera onda que se produce producto de estas dos cuando llegan a la superficie terrestre. Ya va, yo quería mostrarles a ver si encontraba. No, no hay. Voy a volver para atrás. Vamos a inventar algo aquí con este gráfico. Este ya se los había puesto ayer, la corteza, el manto y el núcleo. Aquí está, no está diferenciado el interno del externo, pero es núcleo. Ok, siempre los sismos se producen es en la corteza terrestre. No en el manto, no en el manto, porque lo que se mueve como pieza de rompecabezas es la roca sólida y fría, y la roca sólida y fría está en la superficie terrestre. Entonces siempre los elementos, lo que se mueve es de la corteza terrestre. Y ya les había dicho a ustedes de que la corteza terrestre en los ambientes marinos llega a tener poco espesor. 5 kilómetros y también les había mencionado que han encontrado sitios donde no hay corteza, sino que se ve en la superficie la parte superior del manto como es esto y es peligroso, pero lo han conseguido ya. Pero alrededor llegan a tener en los fondos de los océanos un promedio 5 o 10 kilómetros de espesor de corteza, mientras que aquí tenemos a veces pasa de 100 kilómetros de espesor en las montañas, en los sectores de las cadenas montañosas, en continente. Bien. Pero ya sea de 5 kilómetros aquí o de 100 kilómetros aquí, siempre los sismos se producen dentro de ese espesor de corteza. Las fallas geológicas que son contacto de placas como la falla de Boconó que pasa por San Jacinto en Mérida, este, como son contacto de placas, esa fractura vertical que divide las dos placas es tan profunda que llega a atravesar toda la corteza en profundidad. O sea, llega a tener hasta varios, por ejemplo, aquí en los Andes merideños, porque aquí estamos en Cordillera Andina,
puede tener una profundidad de 80, 90 kilómetros de espesor la corteza. Entonces, lo que quiere decir que esa falla de Boconó, esa fractura, puede llegar a tener esas profundidades, ¿ok? Siendo contacto de placas. Pero como ya les dije hace rato, de que internamente cada placa también está fracturada y tiene fallas, entonces esas fallas son fracturas que no son tan profundas, son mucho más superficiales. Voy a poner un ejemplo teórico. Si la falla de Boconó aquí en San Jacinto llega a tener alrededor de 80 kilómetros de profundidad o de espesor de profundidad, una falla secundaria que dentro de la placa puede tener apenas 5 kilómetros de profundidad. Las fallas profundas como la de Boconó siempre originan movimientos sísmicos muy fuertes, de fuertes a muy fuertes. Pero los movimientos sísmicos que se producen en las fallas secundarias dentro de las placas son mucho más suaves y se registran a menos profundidad, a menos profundidad. Si ustedes ven algunas noticias por allá, hay un organismo nacional del gobierno aquí en Venezuela que se encarga exclusivamente de mantenernos al tanto de la cuestión sísmica, de la cuestión sísmica. Tiene su sede en Caracas. Y tienen una página web, yo estoy registrado, cualquiera se puede registrar libremente, yo estoy registrado en esa, y entonces siempre le llega a uno la noticia de dónde que ha ocurrido un sismo, dónde ha ocurrido y todo eso. ¿Ok? Bien, este, esto está puesto como para explicárselo más adelante en tema, pero es que visto esta situación tengo que adelantarme un poquito con esa explicación. Si la tengo que repetir más adelante, la repito. Este, mm, Cuando llegan esas ondas sísmicas a la superficie, estas señoras que llegan a la superficie terrestre, a donde uno pisa, donde los seres humanos vamos pisando, ya no se transmite desde el interior de esas profundidades que les acabo de mencionar, 80 kilómetros, 5 kilómetros de profundidad, todo eso. Se transmiten hacia la superficie. Por ejemplo, están aquí y se transmiten hacia la superficie. Una vez que llegan a la superficie, ya no se transmiten verticalmente porque no van hacia la atmósfera. Siguen transmitiéndose en parte hacia la atmósfera, pero ahí se forma la tercera onda sísmica que es primaria, secundaria y es superficial. Esta no se llama terciaria, se llama superficial, onda sísmica superficial. Esta señora, una vez que se origina producto de las otras dos anteriores cuando llegaron a la superficie, se transmite es horizontalmente, no verticalmente. Empieza a transmitirse horizontalmente a pocos metros de los pies de uno, de donde uno pisa, a pocos metros. ¿Qué significa pocos metros? Puede ser 5, 10, 15, 20, 30 metros, que es poco, que es poco. Eso, como se transmiten horizontal esa onda sísmica, pues si llegan a la superficie en un solar de una casa, se transmite hacia la casa y de manera horizontal choca con las paredes de la casa, por decir un ejemplo, y es lo que es destructiva a las obras de ingeniería. Esa onda superficial es la que es más destructiva para las obras de ingeniería. Se transmite ondulantemente también, igual que la secundaria, pero horizontal. Horizontal. La secundaria se transmite vertical y la superficial se transmite horizontalmente, como las culebras cuando arrastradas en el piso van trasladándose, dando vueltas, así se transmite esa onda. Y de acuerdo a la intensidad del sismo, pues produce menos o muchos daños a la obra de ingeniería que esté construida. Un edificio, por ejemplo, de 10 pisos, y ocurre que esté cerca de un límite de placa y ocurre un sismo de 7, la onda superficial le llega al primer piso y destruye todas esas bases. Claro, todo lo que está arriba al destruirle sus bases se va para abajo, parcial o totalmente de acuerdo a la intensidad del sismo, a la intensidad del sismo. La otra cosa que le quiero decir es que no ha habido manera
aún con las tecnologías de que disponemos de hoy en día, que son mucho más avanzadas de cuando yo fui bachi y he tenido que irlas asimilando, aún con esa tecnología, no, el ser humano en ningún país del mundo ha podido determinar cuándo se va a producir un sismo. Eso todavía no se ha podido. Hasta donde se ha llegado están dadas las condiciones para que de un momento a otro ocurra un sismo fuerte. Hasta ahí se ha llegado. Por ejemplo, y es cierto, están dadas las condiciones para que ocurra un sismo fuerte aquí en Mérida. Puede ocurrir en este momento que estoy hablando con ustedes. Puede ser dentro de una hora, dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de un año, 2 años, al 5 años, 10 años, no sabemos. Simplemente están dadas las condiciones, porque la que dice cuándo es la corteza terrestre. Y todavía no le he dado los datos al ser humano para que él adivine cuándo es. Simplemente están dadas las condiciones. Y aquí en este momento están dadas las condiciones. ¿Ok? No tengo por qué mentir. Bien, esto se lo puse ilustrativo. Hubo un bachiller que en la clase anterior creo me estuvo preguntando por los tiempos geológicos, los tiempos humanos. Los tiempos geológicos se transmiten en miles o hasta millones de años, cada tiempo. Y esto a manera ilustrativa que no se los voy a pedir a ustedes porque esto es para los geólogos, pero para que se enteren, pues, son las edades geológicas. Esto es el principio, casi lo que ocurrió después que la Tierra comenzó a dejar de ser masa gaseosa y pasó a ser rocas. Han ocurrido todos estos tiempos. En cada uno de estos tiempos, que ya le dije, cada uno ocurre en miles o millones de años, ocurrieron cosas que por eso, tan características propias de ese tiempo, que fue lo que llevó al ser humano a decir que ese tiempo, por tener esa característica propia, se llama tal cosa. Para darles una idea, aquí se ve muy borroso, pero le voy a decir qué es lo que dice ahí. Ahí dice Cretácico, Cretácico, Cretácico. ¿Sí? Ese tiempo Cretácico es el tiempo geológico, fue de miles de años humanos que se formó el petróleo. En este tiempo se origina el petróleo. O sea, en todos los países del mundo entero donde hay petróleo está en formaciones geológicas que se originaron en estos tiempos, en estos miles de años. ¿Ok? Bien. Y aquí, Paleoceno, Holoceno. Estos son tiempos geológicos, que cada uno era distinto. Por ejemplo, hubo tiempos en que hubo mucho vulcanismo y durante miles de años muchos volcanes, bueno, y después pasó ese tiempo. Entonces, ese tiempo le dieron nombre porque ahí hubo mucha actividad volcánica. Hubo tiempos en que se ascendió la corteza terrestre. Este Cretácico, y parte durante estos tiempos, estos 3 tiempos, fue cuando subieron las actuales cordilleras que existen en el planeta Tierra, en estos tiempos geológicos, no por aquí. Aquí. Este, para darles otra idea, creo que dice precaico, proterozoico, y aquí no se dice, pero adivinándole, se los voy a decir, aquí debe decir precámbrico. Ok, este precámbrico son las rocas más antiguas del mundo. De esas hay en Guayana. Y no lo van a creer, en el estado de Mérida hay rocas precámbricas. O sea, tenemos de las rocas más viejas del mundo. En un sitio aislado, geológicamente se consiguen, pero existen aquí. ¿Por qué? Porque ya existían como rocas cuando vino el levantamiento en estas épocas de las montañas, pues se llevó esa roca que existían, se las llevó por arriba. Se las llevó por arriba, pues ya existían. ¿Ok? Bien. Así, señores, terminamos el tema, este segundo tema que es de la tectónica de placas. Como terminamos el otro tema, ahora viene el tema de los famosos minerales. Ya va que, ya va que la secretaria aquí me está. Ok, ok. ¿Por qué se da este tema dentro de la materia? Este es el tercer tema para decirles, las rocas, cualquiera que sea, llámese Petra o Juana,
Las rocas se componen de minerales, y cada mineral se comporta de la unión de uno, dos, tres múltiples elementos químicos. O sea, lo más elemental son los elementos químicos, los que se unen de manera ordenada o desordenada o echándose unos tragos, cuando se unen, da origen a los minerales. Y uno o dos o tres minerales que se echan unos traguitos ahí y se juntan, originan las rocas. Y no todos los minerales se comportan igual. Por eso da lugar que de acuerdo a los minerales contenidos dentro de la roca, esas rocas no todas se comportan igual para obras de ingeniería. Para poner un ejemplo, tengo que poner ejemplos muy teóricos porque ustedes no han visto muchas materias todavía, pero muchas. No es lo mismo poner un puentecito de 2 metros de longitud que poner un puente de 100 metros de longitud. Uno es pequeñito y el otro es gigante. Pues si vamos a poner un pequeñito, esas rocas donde va a estar fundado o instalado ese puentecito, pues hay que ver mm, que la roca no tenga tantas exigencias porque la obra es pequeña. Pero si la obra es más grande, si es esa misma roca, las capacidades de soportar el puentecito pequeño, a lo mejor no las tiene para soportar el puente grande. Por eso es que se estudian todo eso. Y es la razón por la cual se ve el tema de los minerales. Ya va. Fíjese que este primera imagen es elementos de la corteza terrestre. Habla de elementos, no de minerales. Cuando les di ahorita en los temas pasados, les dije que los elementos químicos más pesados se quedaron en el núcleo de la Tierra y fueron gradualmente ubicándose hasta los más livianos se ubicaron en la superficie terrestre, o sea, en la corteza terrestre. Corteza. Bien, pero hoy en día, y yo le dije que el núcleo era rico en hierro, que ejercía las veces como de imán, por eso en parte origina la gravedad. Pero nosotros tenemos hierro en la superficie terrestre. Dice, bueno, profe, si el hierro usted dijo que cuando la Tierra se formó los más pesados se fueron para el núcleo, ¿cómo es que el hierro siendo tan pesado lo vemos en la superficie terrestre? Bueno, señores, los halos de energía, ¿se acuerdan? Los halos de energía arrancan material líquido incandescente del núcleo donde están los más pesados y se los va llevando y se los va llevando, y por eso son gran parte de las causas por las cuales hoy en día elementos pesados los encontramos en la superficie terrestre, por los benditos halos de energía. Estos son los elementos más comunes imperantes en la superficie terrestre. El oxígeno ocupa el 46,60 en porcentaje del total de los minerales que predominan en la superficie terrestre, en la corteza, en la corteza. Si casi la mitad lo ocupa el puro oxígeno, lo que quiere decir que, como les acabo de decir, que la unión de dos o más elementos químicos dan origen a minerales, y es tan abundante este oxígeno, quiere decir que entre los minerales existentes en las cortezas terrestres, la gran mayoría son ricos en oxígeno, porque es muy abundante. Es tan abundante que dice, bueno, yo me puedo unir con usted, yo me puedo unir con usted, yo me puedo unir con usted, yo me puedo unir con usted. Entonces, de uno u otro, sí, en gran parte está presente el oxígeno. El oxígeno. En segundo lugar tenemos la sílice, la sílice. Póngale atención un poquito a la sílice. La sílice no es más ni menos que cuando han habido las ferias aquí en Mérida, las ferias que vienen ahorita, creo que ya están próximas.
que en la zona esa de Corpo Andes que hacen una especie de feria que venden cosas, montan quincallas y montan cosas de esas en la feria. En una de esas, y ustedes me estarán preguntando, ¿y qué tiene que ver las quincallas con los minerales? Pues mire, que montan esas quincallas, aparecen vendedores de unos cristalitos que para allá ha estado Rosa Contreras y ha ido a comprar esos cristalitos y los ha comprado. ¿Por qué los ha comprado? No ha ido sola, por cierto, no ha ido sola. Ha ido siempre con María Peña. Han ido las dos a comprar esos cristalitos porque esos cristalitos cuando le llegan a su casa es cuando le rezan a no sé qué santo para que el bobo no le monte cachos. Y mientras ella está rezando, el bobo está echándole los perros a otra. ¿Ok? Esos cristalitos echando Escucha. broma, Que mientras que ella está rezando el bobo, ¿qué? que mientras está rezando para que el bobo no le monte cachos a esos cristales, junto con un santo que ponen con la cara para abajo y una foto del bobo también, el bobo está ocupado echándole los perros a otra. ¿Ok? Solo Este, los perros, profe. bueno, en ese momento que está rezando, ¿qué está haciendo de más? Ni usted se meta con eso, ni yo tampoco. Dejemos lo que estén solos encerraditos allá, ¿o yo? Bien, pero ya dejemos, le echaré vaina y sigamos a la materia. Esos cristales, en serio, hay mujeres que compran eso. Hay mujeres que compran eso, creen esas estupideces. Eso es sílice. Son cristales de sílice. La sílice, por su abundancia en la superficie terrestre, la sílice es muy poco abundante en el interior de la Tierra. Muy poco, en la base, por ejemplo, del manto y del núcleo, casi no existe la sílice, pero es muy abundante en la superficie. La sílice, como forma parte tanto de muchas rocas, entonces la sílice a veces determina el comportamiento de esa roca respecto a una obra de ingeniería, si permite que la obra se mantenga estable o se le vaya a caer y se perdieron los reales, ¿verdad? Este, por lo tanto, hay que poner mucha atención a la sílice. Y la otra es que la sílice es de los minerales más resistentes a la descomposición que existen en la superficie terrestre. La sílice la ponemos poner como ejemplo de que es lo mejor, así como el profesor Jorge Carrero, ¿sí? Lo mejor de payaso será. Este, no me están ofendiendo ustedes porque me lo estoy diciendo yo. La sílice hay que tenerle mucha importancia. Pero, por ejemplo, para darles un ejemplo en este caso, si la sílice está presente dentro de una roca como el 40% del volumen de esa roca, oye, esa roca trabaje con ella como le dé la gana en ingeniería, para la obra que usted quiera. Pero si esa sílice está presente solamente formando el 5% del volumen de la roca, tenga cuidado, porque así haya sílice, no es la que domina el comportamiento de esa roca. Entonces, también depende de qué porcentaje de sílice existe dentro del volumen de la roca que se va a trabajar. ¿Ok? Bueno, y en este orden de máximos a mínimos, también estamos encontrando que son menos competentes. O sea, yo utilizo la palabra, yo utilizo, en geología se utiliza la palabra menos competente, no como gramaticalmente para el ser humano, que competente es que es muy educado, cosa de esa, y trabaja mucho. No, menos competente en geología se refiere a que es muy resistente a ser descompuesta, muy resistente a ser descompuesta. Entonces la sílice es muy competente y en este orden va un poquito menos competencia, menos competencia, menos competencia. ¿Ok? Pero tenemos magnesio que es el más incompetente, pero mira, apenas existe dentro de la corteza terrestre, el 2% de los componentes es magnesio. Así que podrá ser muy incompetente, pero no está. Y acuérdense que la corteza se divide en cial, superficial y cima en la capa basal, la capa de abajo, y cima.
y sílice y magnesio. Y magnesio. O sea que donde está la corteza terrestre, en el fondo de los océanos, es rica en magnesio. Mientras que la corteza terrestre, yendo para Tabay por inventar algo, está rica en sílice. ¿Ok? Bien, estos son los principales minerales y el orden de participación de ellos en la corteza terrestre. ¿Ok? Bien, sigamos. Estos no son minerales, estos son elementos químicos. Bueno, los minerales, cuando cristalizan, cuando ya deja de ser magma líquido y empiezan a cristalizar, que se van enfriando, de acuerdo al tipo de unión de los diferentes elementos químicos o la unión de cuáles son los elementos químicos que se unen uno con otro y si se unen de manera sencilla, suave, simple o complicada, para decir el otro extremo. De acuerdo a todas esas cosas, y eso ocurre dentro de la corteza terrestre, en la parte basal, sobre todo, o en la superficie, en los alrededores de los volcanes, cuando sale la lava y empieza a enfriarse. De acuerdo a todas esas condiciones, cuando cristaliza, da lugar, cuando se enfrían, da lugar a cristales de diferentes formas. Esas diferentes formas ya se las están viendo aquí. Creo que vieron algo de eso en bachillerato. Algo de eso porque cuando yo estudié eso se veía mineralogía. No se veía mineralogía, sino se veían los minerales dentro de eso. Algo, unas cosas pendejas, pero se veían. Bien, este, unos minerales son macizos y otros son laminares. Esa diferencia entre macizo y laminar hay que tomarla en cuenta en ingeniería civil, porque las macizas son cuerpos firmes, fuertes. Los laminares, entre lámina y lámina puede entrar el agua a descomponer. ¿Ves? Y acuerde que el agua lleva oxígeno. Bien, esta, estamos entrando desde acá las propiedades físicas de los minerales. Una son la forma de los cristales. Y ya les dije que los cristales, de acuerdo a su forma, origen, tienen comportamiento respecto a una obra de ingeniería. Tiene comportamientos. Bien. Otra propiedad física es el color de los minerales. Para darle una idea, esos cristales ¿cómo se llama? Que Rosas se lo pasa comprando en las ferias en Mérida, son transparentes o blanquecinos o blanquecinos, que son de sílice. Ese color original, caracteriza también la roca, porque acuérdense de lo del color. Si, si nosotros ponemos a la chismosa de la Rosa Contreras, la castigamos y la ponemos en la mitad del patio en estos días que está haciendo tanto calor y tanto sol. Te la tengo dedicada a ti, Rosa, ¿verdad? No importa, déjame buscar otra y te dejo quieta y pongo a María, pues. Voy a echarle vaina a Sí, María. profe, por supuesto, ya. Sí, ya te dejo quieta, ya te echa mucha vaina hoy. Voy a echarle vaina a María entonces. Y ponemos entonces a María en el patio, a pleno sol, pero la ponemos con un suéter negro. No aguanta 10 minutos, un cuarto de hora a pleno sol con ese suéter negro. Color negro, color negro. Sin embargo, le ponemos enfrente entonces a Laura Gutiérrez con un suéter blanco y Laura Gutiérrez te dice, te vas de aquí porque yo no tengo calor. El blanco. ¿Qué les estoy queriendo decir con eso? Los minerales de colores oscuros se descomponen más rápido que los de colores claros porque los colores claros absorben poco calor, poca energía calórica del sol y los minerales oscuros absorben mucho, mientras más oscuro absorben más energía calórica del sol y como esa energía se combina con el agua, que es un tema que vamos a ver mucho más adelante, ayuda a descomponer, a podrir las rocas, por hablar en criollo, por hablar en criollo. Entonces, el color es muy importante dentro de la roca. Pero acuérdense también, si tenemos que una roca está compuesta por minerales oscuros,
en parte, pero esos minerales oscuros solamente forman parte del 5% del volumen de la roca, no determina el comportamiento de la roca. Pero si esos minerales oscuros pasan del 50%, por decir algo, dentro del volumen de la roca, sí determinan el comportamiento de la roca y así sea la misma roca, cuidado con ella. Ahora sí estamos empezando a ver la relación entre la geología y la ingeniería. No es solo por saber que existe que, esta roca se llama tal cosa. Sí, pero ¿qué va a hacer usted con ella si va a hacer un puente aquí? Por decir algo. Vamos a ver, el color forma parte de las características de los caracteres determinativos más importantes, pero no siempre en absoluto fiable, lo que les acabo de decir. Un determinado número de minerales presentan, de hecho, tonos e incluso colores muy diferentes. Pueden haber colores muy diferentes, de minerales con colores diferentes y todos están presentes en la roca. La florita, bueno, todo esto, esto explica más o menos lo que yo les acabo de decir. El color como propiedad física. Pero también les digo, el color no es permanente en la roca. El color puede que una roca tenga, o un mineral, perdón, estamos viendo el tema de los minerales. Un mineral originalmente, producto de que se acaba de enfriar, ese magma aquí dio lugar a este mineral, está recién cristalizado y recién enfriado, este, con un color. Ese color no permanece eternamente dentro de ese mineral, porque en la medida que se van descomponiendo a lo largo del tiempo, aguantando sol y agua, va agarrando otros colores, va agarrando otros colores. Y hay una clase que les voy a dar más adelante que tiene que ver la diferencia, como estamos viendo en este momento, en Estados Unidos, en Nueva York, en Washington, por ejemplo, Nueva York, Washington. Hace como semana y media, 2 semanas, Donald Trump tomó posesión de la presidencia y tuvo que tomar posesión dentro de un local cerrado porque afuera había mucha nieve. Pero la nieve en ese momento, hace semana y media, estaba cayendo. Era en Washington, en Estados Unidos, no en Mérida, de aquí de Mérida. Aquí estaba haciendo calor hereje. Eso quiere decir entonces que de acuerdo al sitio del planeta, que les voy a dar una clase sobre eso, donde se esté ubicado, la roca se va a descomponer más rápido o más tardíamente. La mitad del planeta el ser humano se las dio por llamarlo el Ecuador. El Ecuador. En esa mitad del planeta, que por cierto, por eso es que se llama Ecuador, porque tomaron al país Ecuador como referencia, porque creo que son como 8 o 10 kilómetros al norte de Quito, su capital, está un monumento que dice que por allí pasa el Ecuador, ese Ecuador que puso el ser humano como la mitad del planeta. Pues en el Ecuador es en la zona ecuatorial, así, allá en Quito porque está en montaña, pero hay la misma zona ecuatorial que está en llanuras bajas, y en las llanuras bajas hace mucho calor. Entonces, en la zona ecuatorial es donde más rápido descomponen las rocas en el planeta. Entonces hay que ver que los minerales, entonces, el color original en los países del norte o del sur, por ejemplo, decir Buenos Aires en este momento o Santiago de Chile, que en este momento en Buenos Aires y Santiago de Chile está haciendo mucho calor. Y en el norte, en Nueva York y Washington, está cayendo nieve, para que vean las diferencias climáticas que hay en el planeta, y esas diferencias climáticas hacen que el color se mantenga o el color se cambie rápidamente por descomposición. Lo que quiere decir que el color no es tan confiable para identificar un mineral porque no se mantiene en el tiempo. Si se mantiene en el tiempo, el color azul, por ejemplo, es característico de tal mineral, del mineral Juana, por inventar. Como siempre se mantiene, cada vez que veamos ese color, mineral se llama Juana. Pero si lo encontramos ese mineral aquí en la zona ecuatorial, ha cambiado color y ya no podemos identificarlo. ¿Ok? No es confiable el color. Bien, la escala de la dureza. La escala de la dureza. ¿Qué quiere decir dureza? Si pongámosle un poquito a la teoría,
a todas esas cuestiones que tuvieron de bachillerato, química y física. Si estamos a 500 metros de profundidad en la corteza terrestre, desde la superficie, 500 metros de profundidad, mire que para mandar la suegra queda aplastada, pero dentro del espesor de la corteza, 500 metros es prácticamente en la superficie. Va a haber una presión sobre lo que esté allí, producto de que está a 500 metros. Pero si no está a 500 metros, sino está a 80 kilómetros de profundidad, la presión es monstruosa. De manera que viendo esos dos tipos de distancias, 500 metros de profundidad o 80 kilómetros de profundidad, la lava que viene del interior, que se ubica a esos 80 kilómetros y no puede seguir más arriba porque los halos de energía no tenían tanta fuerza para llevarlo y se quedó allí, pues ahí se enfría. Dentro de esa profundidad de 80 kilómetros se enfría la lava y se enfrió a 80 kilómetros, de manera que los elementos químicos se van uniendo allí, se van enfriando, van formando los minerales y como hay tanta presión de confinamiento, entonces la red atómica resultante es muy densificada, muy apretada. Las rocas formadas allí la red atómica es muy apretada. No ocurre lo mismo si la lava llega a ascender y ubicarse a 500 metros de profundidad, no hay tanta presión y la roca resultante y los minerales resultantes resultan con la red atómica más dispersa, menos densificada. Hay espacios vacíos más existentes que los que hay abajo a 80. Por lo tanto, las rocas que se forman a esas profundidades, una vez que estén arriba en la superficie por los efectos de la tectónica de placas, son más proclives de descomponerse más rápido que las que fueron formadas a 80 kilómetros por la densificación de la red atómica. Y eso da origen a la dureza. Y la dureza se ha clasificado por una escala universalmente aceptada. Todos los países del mundo aceptan la escala dureza de Mohs. ¿Quién fue Mohs? Ahí estoy raspado, no me lo pregunte porque no lo sé, pero debía haber sido bueno, primero que nada fue el señor que dio esto, pero qué profesión tenía no lo sé. Y la escala de dureza comienza por lo más suavecito, más suelto, que es el talco, y lo más duro, que es el diamante. Y en la escala de dureza es talco, yeso, calcita, florita, patita, ortosa, cuarzo, topacio, corindón. Es el nombre adecuado. Aquí dice corundo y es corindón. Y el diamante. El diamante es tan duro, tan duro, tan duro, que hasta hace unos añitos atrás, cuando todavía no se había descubierto el rayo láser, el diamante era lo que más efectivo servía para cortar con lo más, cosas más duras entre la corteza. Por ejemplo, para ponerles un ejemplo, son muy comunes los, ¿cómo se llaman esas? Las damas, Laura, dime, ¿cómo es el que recibe esos nombres cuando uno manda a hacer en la cocina de la casa de uno los mostradores esos verticales, los horizontales donde uno pone donde me mandan a mí a poner la loza cuando está sucio? ¿Cómo se llama? Los topes, ya me lo dijeron, topes. Los topes de la cocina es muy común hoy en día que los hagan de granito. Son comunes, topes de granito. Bien, ese granito, para cortarlo, para hacer esos topes en el pasado, se utilizaban unas sierras y las sierras tenían en sus puntas diamante, 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 por lo duro que es. Y muchos ¿cómo se llama con lo que lo cortan a uno? Bisturí. Gracias, Secre. Este, me está diciendo que le voy a tener que subir el sueldo. Este, eh, Antes de que inventaran el láser, los bisturí con los que hacían las operaciones a los seres humanos tenían diamante en la parte del corte hacia la piel del ser humano. Ya no los hacen así porque apareció el rayo láser.
Todavía existen bisturí con diamantes. Todavía se utiliza el diamante para cortar porque, bueno, no tienen plata para comprar los aparatos de rayo láser, pero el rayo láser ya lo sustituyó. Y aquí está la relación. Por ejemplo, la calcita, tiene una dureza de 2,5, 2,5. La calcita la calcita no, no es la calcita, sino hasta aquí, la dureza de cualquiera que tenga esta dureza, con la uña del dedo puede rayar tanto el talco como el yeso, con la uña del dedo. O sea, con la uña del dedo ya no es, ¿cómo que tan duro? Si con la uña del dedo le hago ranuras allí, bueno, pero solamente le puedes hacer ranuras al talco del yeso. Y así va, y así va. Por ejemplo, en la que tiene grado 3 con una moneda de cobre, con una moneda cualquiera, puede hacer rayas en la calcita, en el yeso y en el talco. Y 5,5 a 6 es la hoja, con la hoja de una navaja, puede hacerle ranuras a la capatita, florita, calcita, yeso y tal. Ya comprendieron más o menos cómo está ilustrado eso. Y fíjense que el diamante nadie le puede hacer ranuras, nadie le puede hacer ranuras. Y el cuarzo, fíjate que está entre los más duros. Estos son los que tienen la red atómica más densificada, más densificada. Por eso es que el diamante siempre se forma, se origina en las grandes profundidades de la corteza. Y después que ya es diamante, es que de posteriores, años geológicos posteriores, la tectónica de placas, con eso de que sube las montañas, ríe las montañas, las eleva del interior de la corteza, las lleva hasta la superficie y es la causa por la cual hoy en día se consiguen diamantes en la superficie. ¿Ok? La escala de dureza, téngale mucho cuidado porque tiene mucha relación con la futura descomposición muy tardía o muy rápido de los minerales que componen las rocas y origina que las obras de ingeniería permanezcan en el tiempo estable o se le caigan rápido. Bien, yo les había dicho hace rato que, este, que los minerales o los cristales de los minerales, cuando se enfrían y se forman, que ya les dije que dependía de la forma como se unieron cada elemento, si eran pocos, eran muchos, o la forma complicada o sencilla como se unieron, da lugar a los diferentes cristales y las diferentes estructuras internas dentro de esos minerales, de esos cristales. Algunos les dije que era macizo y otros les dije que eran laminados. Estos son laminados. Lo estamos viendo aquí. Son minerales laminados, ¿verdad? Es lo que se llama clivaje. Esta forma laminar es lo que es el clivaje de los minerales. Sí, sí, las láminas son muy gruesas, tiene eh, pocos planos de clivaje o laminación. Pero estas láminas son muy delgaditas, tienen muchos planos de clivaje, tienen muchos planos. Entonces, depende también de qué tantos, si es densa o es espesa el clivaje. Porque si tiene muchos, por ahí tiene muchos sitios donde el agua penetra, donde el agua penetra, ¿verdad? Entonces, el clivaje determina la estabilidad del mineral para determinar el comportamiento futuro de la roca donde el mineral está incrustado. ¿Ok? Este es el clivaje. O sea que este mineral no es macizo, sino que está laminado, tiene clivaje. Minerales que componen las rocas. Fíjense, hay cerca de 4,000 minerales. De vaina yo me sé como unos 30, que son los más claves y más comunes y con los que más se encuentran en ingeniería para trabajar con ellas. Y los mismos geólogos no los dominan tampoco todos, llegarán a dominar unos 500, pero hay especialidades dentro de esa carrera de geología que son para hacerlas en mineralogía. Esos son los señores que tienen que conocer de los 4,000. Dejémosle ese negocio a ellos. Nosotros encarguémonos de lo que nos interesa para las obras de ingeniería. En la Tierra se encuentran, se encuentran 4,000 minerales, los cuales están definidos por su composición química
Ya le dije, depende, composición química son los elementos químicos que ya se los mostré, que creo que era el primero o segundo imagen que les mostré en este tema. Bien, y su estructura interna. Su estructura interna si se fueron cristalizados con clivaje o fueron macizos. Los componentes básicos de los minerales son los elementos. Ya se lo dije, que los elementos dan lugar, origen a los minerales y los minerales dan origen a las rocas. Actualmente se conocen 112 elementos, de los cuales 92 aparecen en forma natural. Algunos minerales como el oro o el azufre están compuestos de un solo elemento. Eso se me había olvidado. Hay minerales que el elemento en sí es, bueno, yo soy elemento y soy mineral al mismo tiempo porque soy yo solo, pero hay muy poco, muy poco, muy poco. Hay bastantes de unión de dos minerales, de dos elementos, perdón, minerales de dos elementos, pero también hay muchos que tienen muchos elementos que se combinaron. Eso depende. Si yo le hago una pregunta de esas, voy a hacerle una pregunta de examen para que vayan viendo. Si en el primer parcial a mí se me ocurre decir de qué depende de que algunos minerales están compuestos de un solo elemento o también hay minerales compuestos de muchos elementos. ¿De qué depende eso? ¿Quién se le ocurre pensar? Y la respuesta está dada dentro de la materia que hemos dado hasta este momento, pero es cuestión de pensarla, de analizarla para deducir eso. ¿Qué me dice Ayelén? Ayelén, tú estás por ahí. Sí, profe. ¿Qué puedes pensar? Si no, ya sabes, si no sabes, no importa, no importa. Lo que quiero es ponerlos a pensar un poquito, porque si Podría piensas ser bien, dime, por la dime. formación. Sería, o sea, podría ser por la formación. O sea, cómo se creó. El origen, pues. Ajá, pero eso no da lugar a la respuesta. Vas bien, pero sobre 5 puntos llevas uno. No, ¿Dónde? no sé, profe. Ah, ok. ¿Quién tiene alguna idea más? Pero comenzaste bien, te lo participo. Es el principio de la respuesta. Depende del origen. ¿Qué me dice Miguel? También de la dureza de cada uno. Les estoy preguntando. Aló, ¿sí me escuchan? No te oigo, Miguel. Ponle más volumen a tu micrófono. Aló, No da, ¿verdad? aló. Si les tiro, eso no importa, no importa, no importa. Yo no soy el profesor que está insultando a los estudiantes cuando no contestan bien. Tendrá que ver con que si son naturales o no, que habló que hay ciento y pico y solamente noventa y tantos son naturales. Ajá. Si yo, si yo, eso también tiene algo que encaja dentro de la respuesta, para que sepas. Pero si yo encajo todo eso dentro de un contexto de respuesta como de que depende de los halos de energía. Acuérdense que todos esos elementos vienen del interior de la Tierra. Entonces, si había muchas fuerzas energéticas, eso a la energía trajo muchos elementos y da lugar a muchas combinaciones. Si era una fuerza pendeja, apenas pudo arrastrar dos o tres elementos. ¿Sí o no? Sí. Todo depende de la intensidad que venga a esos materiales, qué tipo de corriente energética se formó desde el núcleo externo hacia arriba para haber traído muchos materiales, de muchos elementos o pocos elementos. Todo viene de los halos de energía. ¿Suena lógico o no suena lógico? ¿Qué dice Gianni Vito? Épale, Gianni Vito. Ya está haciéndole carta a la boba y no está atendiendo la materia. Épale, Jan, ¿no está? Eh, Está abierto, pero se fue por otro lado. Bueno, sigamos nosotros. Más o menos preguntas así, de esa forma, es que les voy a poner en el examen.
para ponerlos a pensar. Fíjense que la respuesta estaba dentro de la materia, aunque yo no les dije en ese momento eso, pero es cuestión de lógica. Epa, ¿y esos elementos de dónde vienen? ¿Se llegaron muchos revueltos o llegaron sencillitos? Si la cosa vino sencillito, vino muy complicada. Así es como se forman las cosas y funciona la naturaleza. Bueno, la sílice, la sílice se une o de manera muy sencilla o de manera complicada para dar lugar, para dar lugar a lo que se llaman los silicatos. ¿Qué son los silicatos? Porque los minerales tienen una división interna. Se dividen en silicatos, en sulfuros, sulfatos, etcétera, etcétera, en varios tipos de sindicatos, para decirlo así, de minerales. Y el principal división de los minerales, los más claves, los más importantes, son los silicatos, porque es la unión de la sílice sencilla o compleja con uno o más elementos químicos. Y como ya les dije también que la sílice era la más abundante en la superficie terrestre, pues hay muchos tipos de uniones de esa sílice con los demás elementos, sencillas o complejas, y da lugar a muchos tipos. Que, ya va, que como yo les he hablado, que el elemento sílice es de los más complicados y más seguros para trabajar con ingeniería, no siempre que encontremos silicatos, que ya les dije que son, vamos a trabajar confiadamente con ellos en ingeniería, porque todo depende, como igual que los seres humanos, depende con quién se junte, como se dice en criollo aquí en Mérida. Si tiene malas juntas o tiene buenas juntas. Eso se dice en criollo para los seres humanos, pero eso vale para la sílice. Depende con quién se une la sílice y en qué forma se une la sílice con otro elemento. Si se va a formar con varios elementos que son muy degradables, el silicato final no es un silicato de confiar. Hablo de ingeniería para que las obras se mantengan. Mientras que si la sílice se unió con otro elemento que es de confiar, entonces ese silicato, que también es silicato, sí es de confiar. Entonces, el hecho de que sean silicatos, también hay diferentes grados de minerales silicáticos que sean de confiar o no sean de confiar, así tengan sílice. ¿Ok? Bien. Los más comunes minerales silicatados son, aquí está precisamente la respuesta a lo que les estaba diciendo a ustedes. Los minerales silicatados son el olivino, la hojita, ahorita les explico todo. El olivino, la hojita, la horblenda, la biotita, muscovita, feldespatos y el cuarzo. Volvimos otra vez. ¿Alguien que me escuche? ¿Quién me escucha? ¿Se escucha? Por favor, alguien que responda. Profe, ¿ya me escucha? Y no, profe, si se escucha. Ok, ok. Habíamos quedado en esto. Los más comunes de los minerales silicatados son el olivino. Fíjate que estos ya son minerales, no son elementos químicos. Y todos son silicatos. Y yo les dije a ustedes que no todos los silicatos eran de confiar. Se los acabo de decir. Pues es la lista. Póngale mucha atención a esta lista. Son de las pocas cantidades de minerales que necesito que le pongan atención y les puedo hacer preguntas de examen sobre eso. Le dije que no le estoy preguntando por los 2.000, 3.000, 4.000 minerales que hay, sino por muy poquitos. Estos son de los poquitos. El orden en que están redactados estos, todos son silicatos. O sea, unión de la sílice con otro elemento. Después ustedes ven por internet en qué consiste el olivino, pero van a ver que todos contienen sílice. Pero el orden en que están puestos van desde los más inestables, que es el olivino, a los más estables, que es el cuarzo. Y todos son silicatos. ¿Ok?
dentro de los silicatos y sobre todo en las zonas ecuatoriales, tropicales, como Venezuela, que está cerca del Ecuador, hay que cuidarse mucho cuando encuentra a estos señores. Los estos van siendo, en la medida que van nombrándose, son más estables, más estables, más estables, más estables. Y el cuarzo es óxido de sílice, la unión de la sílice con oxígeno solamente, con oxígeno solamente. Perdón, y solamente el de la unión con el cuarzo. Los demás tienen otros tipos de elementos que los hacen cada vez, cada uno menos confiable, menos confiable. La biotita y la muscovita, estas dos señoras que están aquí, este, son micas, que es la misma mica que se utiliza para los relojes. Es la mica que son esas láminas brillantes que uno ve por los patios cuando uno va caminando. Aquí en Mérida. Entonces póngale atención que de pronto ven algo brillante y lo recogen unas villitas laminares muy chiquiticas. Eso es mica. Y ambas son mica. Lo que pasa, y esto tiene que ver con el color que les expliqué hace rato, que la biotita es de color oscuro. Es una mica de color oscuro. Y la muscovita es una mica de color claro, claro. Lo que quiere decir que donde abunda la biotita y se está en un clima que llueve mucho y hace mucho calor, y es abundante dentro de la roca, ella se va a descomponer muy fácil y no confíe mucho en ella. ¿Ok? Ni para instalar ni siquiera una acera para que, por donde uno camina, etcétera. Entonces, fíjense, y ambas, como son micas, la mica tiene estructura laminar, o sea que tiene clivaje, tiene muchas zonas por donde penetra el agua, ¿ok? No es maciza. Por eso entonces todos los minerales hay que verlos, describirlos y analizarlos y en qué porcentaje están dentro del volumen de la roca, en qué clima está ubicada, para que el ingeniero pueda decir, utilice eso, porque les voy a decir, no creo que no se los había dicho. ¿Por qué se estudia la materia geología en ingeniería civil? Civil. En ingeniería civil se necesita conocer las rocas, los minerales, todo esto que les estoy dando, porque en ingeniería las rocas se utilizan para cuando usted va a hacer corte en la ladera de una montaña con una máquina, le queda un talud, un escarpe allí producto del corte. Y tiene que, como ingeniero, estar seguro que ese talud no va a originar deslizamientos y que se le venga todo ese material encima de la carretera que usted hizo. Entonces, para diseñar los taludes de corte, para los cortes, para la fundación, o sea, una cosa es el corte y otra cosa es la parte horizontal plana por donde ruedan los carros. Que no se le vaya a hundir, que no se le vaya a hundir la carretera, que sea macizo, que sea fuerte, y de paso para que pueda sostener los carros y hasta las gandolas, todo eso. Eso depende del tipo de rocas y del tipo de mineral y de los elementos que tengan y el tipo de clima. Eso es una parte. La otra, cuando usted vaya caminando por la calle y esté asfaltada, no con cemento, sino con asfalto, usted ve que hay restos de rocas mezclados en el asfalto. Entonces, para mezcla asfáltica se utilizan las rocas. Para cuando va a ser muro, también hace lo que llaman piedra picada y la mezcla con el concreto de cemento. Entonces, y depende del tipo de roca que va a utilizar. Es otra forma que usted dice. La otra, cuando usted va a hacer carreteras en el llano venezolano, por ejemplo, en el bajo llano, que todo se inunda en la época de invierno, usted tiene que hacer carreteras que no se le inunden y que todo el año pueda pasar los carros por ahí. Entonces tiene que hacer las carreteras en relleno, en relleno. Ese relleno en términos ingenieriles se llama terraplenes. Terraplenes es igual que relleno. Tienen que ser rellenos a alturas, de manera que los carros pasen a una determinada altura que no les caiga la inundación. Los materiales que se requieren para que ese relleno se mantenga, esos terraplenes se mantengan.
todo, por eso es que se estudia la geología en ingeniería, porque para todas esas cosas el ingeniero necesita tomar decisiones sobre las rocas. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí están puestos los minerales más silicatados, o sea, los silicatos más comunes son estos y el orden en que están puestos son de más inestable a más estable. Para darles una idea, que vamos a estar ahí en la salida de campo. Más allá de pasar, vamos por la vía, la Mérida, El Vigía, la carretera que es parte de Mérida va hacia El Vigía, antes de llegar a los túneles, como unos 4 o 5 kilómetros antes de llegar a los túneles, por allí hay unos taludes de corte sobre unas rocas que son verdosas, verdosas. Esas rocas contienen mucho olivino, olivino. Y en este orden de ideas en que está puesto, el olivino es muy inestable. Y en ese sitio, el talud no origina ni deslizamientos de tierra ni desprendimiento de roca. Está estable y tiene olivino. ¿Quién me puede decir por qué? Ubiquémonos en esa zona. Ustedes han pasado mucho por ahí. Unos 5 kilómetros antes de llegar al primer túnel, antes de por ahí. ¿Quién puede decir algo? Miguel, ¿tú puedes? Miguel Vicuña. No sabría decirle el por qué es así. Pero toda la respuesta está dentro en la materia que hemos dado. ¿Ve? Les estoy poniendo casos aplicados de la materia teórica que hemos dado hasta este momento. Allí. Cuando yo le dije que faltan como 5 kilómetros antes de llegar a los túneles, dice, ese profe, si me está diciendo que 5 kilómetros antes de llegar a los túneles, tiene que ser por algo. Esa zona, ¿qué lo caracteriza esa zona? Que él dice. ¿Qué clima hay ahí, Miguel? No me acuerdo si ahí empieza la zona como semidesértica o todavía hay. Exactamente, exactamente. Podríamos decir que es cálido que hace calor y seco porque casi no llueve. ¿Podemos decir eso? Cálido y seco. ¿Sí o no? Miguel, bueno, si es cálido y seco, seco, casi no llueve. Si casi no llueve, no hay agua para que descomponga la roca. O sea, que por el clima ayuda a que eso sea estable, por el clima. Y me quedo pensando, fíjese que estoy haciendo como si fuera yo alumno, compañero de ustedes que estuviera presentando examen. Y me quedo pensando, bueno, carajo, pero aparte de clima, habla otra cosa más a considerar. El olivino es el más inestable de los silicatos, porque ahí está en la lista esa. Esta lista no se las inventé yo las tomé de los libros y del laboratorio, cuando yo tuve que hacer laboratorio y todo eso. Bien, este, ¿qué más podrían afectar ahí para que sea estable? Para que sea estable. El clima ya la di, ya tengo. De sobre 5 puntos tengo 2,5, pero yo quiero que me ponga 5 puntos. ¿Dónde está la otra mitad? ¿Dónde está la otra mitad? Lo que hemos hablado. ¿Qué por... Profe, Perdón, disculpe, y dime, disculpe, y dime. el terreno. Pero el elemento, el silicato forma parte de la roca que forma parte del terreno. Ah, ok. ¿Ves? Este, pero ¿qué tal si que el olivino, pero el profe me dijo en clase, si el olivino ocupa el 5% del volumen de la roca o el olivino ocupa el 60-70% del volumen de la roca? Bueno, muy inestable, pero si apenas está presente, ¿va a influir para que la roca se descomponga rápido? Por supuesto que no. Entonces, si yo les digo que, y es la verdad, porque no estoy inventando eso, vamos a hacer una parada allí para yo explicarles y demostrarles eso. Le digo, mire, esta roca contiene olivino que es la de este color y se los muestro y se los voy a mostrar. Pero mire, aquí no ve que no se está cayendo nada, que no se está cayendo nada. Entonces la explicación es esa. Vemos, tiene poco, tiene olivino, pero muy poco.
y el clima no presta para que ese poquito olivino también se descomponga. Por lo tanto, todo está para que la roca se mantenga estable aquí. ¿Ok? Que no es lo mismo, que no es lo mismo, le estoy adelantando, porque yo cuando les enseño yo les dije en la clase presencial que tuvimos, que no les voy a enseñar pura teoría, sino cómo comprender las cosas en cada sitio que como ingeniero, cuando sean ustedes ingenieros, les toque de tomar la decisión, porque ahorita no tiene problema, porque son simples bachilleres que pueden equivocarse, pero cuando tengan el título, su jefe es el que les paga el sueldo, les va a decir, usted es el ingeniero, decida. Y yo dice, ay, coño, yo no sabía esa vaina, ahora sí tengo que parir. Así va a tener que ser. Y por eso yo les enseño a que aprendan a tomar decisiones desde ahora, no que se alimenten de pura teoría y después no puedan tomar decisiones, porque la ingeniería todas las 24 horas del día es para tomar decisiones. ¿Ok? Bien, y esa es la forma de eso. Esa sería la respuesta si yo les hago esa pregunta de examen. ¿Ok? Pero se tiene que poner a pensar, se tiene que poner a pensar. Ahora, esas dos cosas que le dije, el volumen de la roca y el clima, ¿se los comenté en la clase o no? Claro, son cosas que se han dicho en clase. Simplemente, epa, vamos a ver qué clima hay ahí. ¿Está bien? Sigamos. No, ya creo que son las 9. Quedamos allí entonces. Solamente le voy a mostrar lo de los olivinos, de los silicatos. Después los otros tipos de minerales los dejamos para la próxima clase. Aquí tenemos olivino. Son fotos de los olivinos. Esto es agujita. Fíjense que la estoy poniendo en orden de más inestable a más estable. Agujita. Esta es la oblenda. Más estable, más estable. Tiene clivaje, mire. Cada vez que vea esta lámina es porque es clivaje. Y mucho clivaje significa muchos sitios donde el agua puede entrar. Cuidado con esa vaina, porque tiene muchos sitios donde el agua puede entrar y descomponer la roca. La mica, que ya le dije que eran biotita y muscovita, pero es mica biotita. Esta es la de color oscuro. La de color oscuro que se descompone más rápido por el color, absorbe más calor. Esta es la muscovita, que es de colores claros. Ambas tienen clivaje. Ambas tienen clivaje. Y este es el feldespato, que es el inmediatamente por debajo del cuarzo, que es el más estable. De acuerdo, cuarzo, feldespato vienen después. O sea que con el feldespato también se puede trabajar. En algunos climas muy extremos, muy lluviosos, muy calientes, eh, hay que tomar una muestra, mandarla por laboratorio y determíneme qué calidad tiene el feldespato aquí. Pero en climas no tan extremos, no tan extremos, con el feldespato también se puede confiar. ¿Ok? Y este es el cuarzo. Este es el que utilizan las compañeras suyas para rezarle a San Antonio para que el bobo no le monte cacho. ¿Ok? Y está. Y con eso dejamos terminados los silicatos. Mañana no, el lunes con otro tipo de minerales dentro de la clasificación de los minerales. Hoy por hoy terminamos los silicatos. ¿Alguna pregunta final? Profe, Dime. yo venía, bueno, no comprendí hasta ahorita que nombró algo sobre el agua. O sea que el agua es lo único que descompone los silicatos. Quítale la palabra único. Los principales, más no los únicos elementos de descomposición son la energía solar y el agua. Son Pero, son los principalísimos, más no los únicos. y de esos dos, ¿cuál es más abrasivo para el material? Para No, el... no. Ellos trabajan siempre amancebados, por decirlo en criollo. Ellos trabajan en equipo los dos siempre, interactuándose entre ellos. Porque de paso, dentro de los climas, las variaciones meteorológicas dentro de un mismo clima son bastantes. Entonces el clima internamente no es homogéneo. Hay condiciones durante el año en que manda más los rayos solares y hay épocas del año en que manda más el agua. Ok, ¿Ok? Pero siempre trátalos de manera interactiva los dos. Por ejemplo, por eso que le hago preguntas, ¿qué tipos de clima hay ahí? Por ejemplo, yo dije ahorita las palabras cálido y seco. Cálido es el calor, seco casi no llueve, frío y húmedo.
Frío, hace poco calor, o sea que el calor no es el elemento principal ahí en ese clima. Por decirte, Mucubají es páramo. Mucubají es frío y seco. Frío y seco. Frío, como es frío, pues los rayos solares no echan vaina. Pero, eh, y lo frío, y no es alta temperatura, tampoco echa vaina. Lo que quiere decir que las rocas en el páramo son las que se descomponen más lentamente, porque ninguno de los dos echa vaina ahí. Contrario extremo, un caso extremo, el vigía. Llueve mucho y hace mucho calor. Las mismas rocas y minerales presentes que pudieran estar presentes en Mucubají y que estuvieran presentes en el vigía se descomponen muchísimo más rápido en el vigía. ¿Ok? Será feliz día por hoy. ¿Alguna otra pregunta? Perdón. Giovanni, ¿no tiene más preguntas? Ok, Con Profe, toda confianza, Caracha. No, Feliz día profe, para sí, todos, muchas entonces. gracias. Feliz día. Feliz día, profe. feliz día, profe. profe, como ahorita dijo, es Amor, dependiente del porcentaje ¿cómo de hago para fósforo. grabar aquí? No, yo ya pinché algunas cosas.